Vamos a comenzar como siempre, como debe ser, orando. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te queremos dar gracias, Padre, en esta noche, mi Dios, porque tú has permitido que nos reunamos. En tus manos queremos encomendarnos, Señor, porque somos hombres y mujeres débiles delante de ti, que eres un Dios fuerte. Queremos, queremos declarar, Señor, que somos total y absolutamente dependientes de ti y que eres tú, Señor, el verdadero motivo y la verdadera razón de que nos reunamos esta noche, para que por medio del conocimiento podamos llegar al fin perfecto, que es parecernos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te quiero pedir en esta noche, Señor, y creo que todos, mi Dios, queremos pedirte que seas tú el que tenga el control de la reunión, que seas tú, Señor, el que nos dé tu palabra, que seas tú, Padre, el que toque nuestro corazón para que podamos cambiar, para que cada día podamos asemejarnos más a tu perfecto Hijo Jesús, para que cada día, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu santa palabra, podamos caminar en ese camino que nuestro Señor dijo que es estrecho, que es angosto, que es difícil de pasar por esa puerta, pero que es la puerta que nos lleva a ti, Señor Padre, a la verdadera y única salvación, al único y verdadero Dios que eres tú, Señor. Ahora te pedimos, Dios Espíritu, por favor, llénanos de tu palabra, nútrenos de tu palabra, aliméntanos, Señor, que tu palabra sea nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra razón de ser, a pesar de nosotros y a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero llénanos de ti, Espíritu Santo. Esto te lo pedimos, Padre, conforme a tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Ok. Bien, muchachos. Para continuar lo que estábamos viendo el jueves pasado, ¿verdad? En relación a la suficiencia de la palabra de Dios, como para hacer una especie de resumen, para que todos nos pongamos en orden, debemos recordar que la semana pasada estábamos conversando que cuando ya se escribe el Apocalipsis y se cierra el canon bíblico, sabemos que ya tenemos con certeza lo que es la voluntad de Dios para los hombres, conformada en su palabra, en lo que es la Biblia, y que fuera de este libro, que tiene a su vez, por supuesto, 66 libros, no está la voluntad de Dios. Fuera de este libro no hay voluntad de Dios. Pueden haber hombres de Dios que hayan escrito, pero todo eso inspirado por este libro, por la Biblia, por la palabra. Fuera de la palabra de Dios, repito, no hay voluntad de Dios. Entre Génesis y Apocalipsis solamente podemos conseguir su verdad y su voluntad. En otros libros, como les digo, podremos encontrar referencias, si son hombres fieles, pero fieles a esta palabra. Entonces, debemos recordar que uno de los ataques principales que hoy en día Satanás mismo está llevando es que no se crea en esta palabra, que no se crea en la Biblia. Satanás ataca la Biblia, quiere que haya un caos en el que muchos falsos maestros todavía estén diciendo que hay nueva revelación, que el canon bíblico no se ha cerrado, que hay esta nueva revelación que está trayendo nuevas ideas y nuevas fórmulas, y eso es algo totalmente falso. Este ataque del que hablamos no es solamente por negar la verdad de la palabra, es también para confundir su significado. Y aún hoy en día, yo creo que bueno, no solamente yo, muchos creemos que el ataque principal que se está llevando en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia, es el añadir mentiras. Y este, como le digo, hoy en día es el principal ataque, no solamente hacia la palabra de Dios, sino que está enfocado a nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y para esto, Cristo ha dejado y ha traído a verdaderos y fieles maestros, a pastores y a eruditos de la palabra, para que puedan ayudarnos a nosotros a entender el verdadero significado de la palabra de Dios. Esta misma noche
esta misma noche, nosotros estamos no solamente escudriñando y compartiendo, entendiendo lo que es la palabra, sino algo muy importante. Fíjense que se ha dicho en los últimos tiempos, muy lamentablemente, que deberíamos de actualizar la Biblia, que la Biblia debería de llevarse y de adaptarse a estos tiempos modernos. Y eso es algo totalmente hereje, eso es algo totalmente anti Dios y falso, porque más bien nosotros los hombres de esta época moderna somos los que tenemos que ir y adaptarnos a la Biblia, al tiempo en el que se escribió, porque toda la santidad, toda la sustancia, toda la voluntad y toda la moral perfecta de Dios está, bueno, prácticamente impregnada aquí en esta escritura, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, eso es totalmente falso, de que la Biblia hay que actualizarla, que hay que modernizarla, que hay que adaptarla a estos tiempos. Más bien, repito, somos nosotros los hombres de estos tiempos los que debemos adaptarnos a lo que Dios establece en su palabra inspirada, porque Él demanda esto desde el tiempo que lo escribió hasta el tiempo de hoy, esta noche, y mientras el mundo sea mundo. Es el hombre el que tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Por eso, todas las personas que hemos sido llamadas a enseñar su palabra, tenemos que hacer el esfuerzo, un esfuerzo santo, un esfuerzo que es bendito por Dios, que es inspirado por Dios, en poder entender lo que Dios quiso inspirar en el tiempo de cada uno de los libros, sin importar el tiempo y la distancia, y que podamos entonces nosotros entender y conocer la sustancia de lo que en su momento Dios inspiró a través de ese hombre que escribió cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, buenas noches, no sé quién se... Ah, creo que ahí es Solimar. Dios te bendiga, Solimar, buenas noches. Ok, bien, entonces, ya habiendo entendido esto, necesitamos entender que para poder cumplir, para poder establecer todo esto de lo que estamos hablando, para poder llevar a las personas a lo que son todas las bases de la verdad absoluta y eterna de Dios en su palabra, nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos para poder entregarles la verdad del significado y el propósito que Dios le dio a cada uno de esos libros inspirados por él. O sea, nosotros, lo que en palabras más sencillas, nosotros debemos escudriñar y estudiar la verdadera esencia y sustancia de cada uno de los libros, cada una de las palabras de Dios, para poder compartir esa verdad con las personas que Dios le dio en su momento. El poder de la palabra está entonces, y escuchen por favor bien esto, repito, el poder de la palabra está entendida en el significado verdadero de cada una de los mensajes que Dios nos dejó. El significado del por qué nosotros necesitamos comprender bien el poder de su palabra y entender el verdadero significado es para que Satanás no pueda seguir añadiendo mentiras, no pueda seguir oscureciendo el verdadero significado y que no le podamos permitir a los falsos maestros a que desvíen a las personas a mentiras y a interpretaciones equivocadas por la cual muchísimas personas, créanme, se están condenando en una falsa doctrina, en una falsa interpretación, y por eso es que vemos muchísimas iglesias saturadas de gente, llenas de gente, pero no porque quieran conocer o no porque estén conociendo al verdadero Dios, sino porque lo único que están es satisfaciendo la necesidad, como dice un pastor que yo respeto mucho, están satisfaciendo las necesidades de su estómago. Y con esto lo que les quiero decir es que no quieren buscar la verdadera voluntad de Dios, sino satisfacerse a ellos mismos en una simple y vana religión.
Entonces, esta es la razón tan importante por la que nosotros debemos entender el verdadero significado de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. Y así nosotros, los que estamos llamados a enseñar, a exponer la verdad de su palabra, enseñemos y declaremos lo que es la voluntad de Dios y no lo que el hombre quiere interpretar. Existe, y vamos a pasar ahorita a explicarlo en la palabra, existe un gran problema y una gran mentira que dice, cada persona interpreta la Biblia como mejor le parezca, porque cada cabeza es un mundo. Eso es algo totalmente falso, porque a través de los siglos se ha enseñado equivocadamente, erróneamente, que cada persona tiene que interpretar la Biblia a su parecer, a su punto de vista. Y eso es falso. Nosotros debemos buscar en la presencia de Dios, comprender lo que Él, la voluntad de Él y la intención de Él nos dejó plasmada para así entonces en obediencia nosotros sujetarnos a lo que diga su palabra. Entonces es falso que cada persona interpreta la Biblia a su manera. Eso es un acto de rebeldía y desobediencia. La verdad está en que todos nos tenemos que sujetar a la verdad de esa palabra. Y para poder entender esto y para yo poder explicárselo, les pido que vayan, los que tengan una Biblia, si no, simplemente por favor escuchen. Vamos a ir al Salmo 19. Vamos a ir al Salmo 19 porque aquí en este Salmo les voy a poder explicar y todos vamos a poder entender lo que Dios quiere decir acerca de su palabra, lo que Dios nos quiere transmitir. El Salmo 19, por decirlo de alguna forma, es como un resumen, es, un, es una atomización, un resumen muy grande de todo lo que Dios piensa y quiere que el hombre entienda de su palabra. Vamos a ir un momento al Salmo 19 y vamos a comenzar primero en los versículos del 7. Escuchen bien, versículos del 7 hasta el último versículo, hasta el 14. Fíjense bien cómo dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, comenzando por aquí, como dice, simplemente es perfecta y es lo que convierte el alma del hombre. No es a través de las fórmulas que dan esos falsos pastores, no es a través del emocionalismo, no es a través de ninguna de esas falsas doctrinas, como la falsa doctrina de la prosperidad o tantas falsas doctrinas que hoy en día simplemente quieren deformar la verdad de Dios para satisfacer a las personas y no para confrontarlas con su maldad y su pecado. Entonces continúo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fíjense que estos 7 versículos que les he leído el Salmo 19 son prácticamente el resumen de todo lo que Dios mismo tiene por concepto de su palabra y la intención de Dios para con nosotros los hombres. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente, que es verdad, que es perfecta para nosotros,
podemos entender básicamente en este primer versículo que les leí, el 7, donde dice que su ley es perfecta y convierte el alma. Si nosotros a lo largo de todo el tiempo que tenemos compartiendo la palabra de Dios podemos ver que su palabra nos ha transformado, que su palabra nos ha hecho ser otras personas, en el sentido de que nos ha convencido su palabra de pecado, nos ha convencido que debemos transitar por el camino de Cristo. Entonces podremos ver cómo su palabra, cómo la perfección de su palabra convierte nuestra alma y que sus testimonios, sus leyes, sus mandamientos son rectos y traen alegría a nuestra vida. Esa transformación por medio de su palabra la opera el Espíritu Santo en tu vida en la medida en la que tú conoces su palabra y no podrás ser víctima del engaño de falsos maestros y de lobos rapaces que lo único que quieren es o engañarte o simple y llanamente sacarte tu dinero, como hacen tantos falsos en tantas iglesias. Yo no sé si ustedes recuerdan que les he dicho y les he enviado muchos mensajes donde dice que Dios no quiere esas iglesias que estén reventadas de gente. Dios quiere son iglesias donde las personas que vayan busquen es su santidad, no que busquen dinero, no que busquen una alegría pasajera, una alegría humana, emocional, sino que cuando hablemos del Señor es porque hemos sido transformados y porque Dios ha puesto en nuestro corazón la sed, el deseo y la necesidad de ser transformados y de cada día estar en un proceso de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, fíjense, este Salmo 119 tiene 14 versículos, como les he dicho, ¿verdad? Y los vamos a ir estudiando poco a poco en lo que quede de la clase de hoy y la clase de la semana que viene, porque este salmo es, por llamarlo así, es un resumen, es una visión de lo que es el Salmo 119. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, es ahora un salmo que nos habla de lo que es la revelación completa. Dios, muchachos, se ha revelado, vamos a decirlo, de dos formas. Una, la primera, a través de su creación, que eso lo vamos a ver ahorita de los versículos del 1 al 6, y se ha revelado a través de sus escrituras, como ya lo vimos ahorita del versículo 7 al versículo 14. Entonces, fíjense, como para tener una idea más corta y más sencilla de entender, de digerir, el Salmo 19 es todo lo que Dios quiere decir acerca de su palabra. ¿Ok? Ya sabemos entonces que de los versículos 7 al 14 es la revelación que Dios ha hecho a través de las escrituras, de sus escrituras. Y ahorita lo que vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 es lo que Dios ha revelado a través de su creación, a través de todo el mundo. Y ahorita les voy a explicar algo muy interesante. Vamos a leer entonces el Salmo 19, pero del versículo 1 al versículo 6. Fíjense cómo dice el Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Para que podamos entender fácilmente estos 6 versículos, muchachos, del Salmo 19, aquí el Señor lo que nos está queriendo decir, como se los expliqué ahorita, es que Él como Dios se ha revelado a través de la naturaleza, de los animales, de todo lo que nosotros como seres humanos podemos percibir de este mundo. Fíjense que hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, hay muchos hombres que han caído en conflicto queriendo hacer ver al hombre de una forma muy errónea que todo fue resultado simplemente de un accidente cósmico, de un Big Bang, de que la naturaleza se comenzó a conformar a través de una evolución que ni siquiera se ha podido demostrar verdaderamente porque todavía hoy en el siglo XXI, en el año 2022,
todavía están con eslabones perdidos y eslabones perdidos y eslabones perdidos y van a seguir perdidos porque sus eslabones nunca van a poder demostrar a ciencia cierta, como lo hace el método científico, teorías que puedan confirmar que el hombre simplemente es causa de un accidente a través de los siglos de evolución. Aquí el Señor, como en Génesis capítulo 1, el Señor simplemente nos demuestra que Él es el creador del cielo y de la tierra y que todas las cosas se reflejan como Él sustenta su creación. Entonces, dense cuenta cómo a través de la lectura, a través del estudio de la palabra, a lo que yo los quiero llevar y de verdad, mi intención, muchachos, en todo esto que ustedes están escuchando es poder ver a través de este salmo cómo Dios se revela y se manifiesta a su creación, a nosotros, a ti, a mí, a cualquiera que me pueda escuchar, a todas las personas que ven el mundo, poder entender de que hay un Dios que es creador de todas las cosas y no solamente que crea, sino que sustenta las cosas. No solamente crea las aves, todos los animales, marinos, terrestres, aéreos, sino que los sustenta. Cuando les digo sustenta, que Él todo lo que ha creado, Él lo tiene en su mano y Él hace que haya un equilibrio, que Él hace que todas las cosas vivan y subsistan a lo largo del tiempo. Entonces, esto se los digo, muchachos, y ahora sí vamos a ir ya al enfoque final para ir terminando, ya que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en la carta a los romanos, nos hace entender que todo el poder y la deidad de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ve reflejada en la creación y que los hombres, nosotros, no tenemos ninguna excusa, ningún argumento en negar a Dios, en negar que Dios es un creador absoluto, en negar que Dios existe, como muchos dicen, en negar que Dios sustenta en providencia su creación. Y entonces los argumentos de hombres como Friedrich Nietzsche y como otros tantos ateos no tienen ningún fundamento cuando dicen Dios es creación de el hombre y no el hombre es creación de Dios. O sea, el ser humano no tiene forma alguna de cómo rechazar, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, la verdad de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios existente, que es el que nos sujeta, que es el que nos sustenta, que es el que nos guarda y el que nos ayuda y nos alienta en todas las cosas. O sea, dense cuenta cómo la palabra de Dios es totalmente suficiente para que el hombre a través de ella pueda conseguir el camino por Cristo para poder llegar al Padre. O sea, que lo que nosotros hacemos aquí, y hablando de una forma muy sencilla y muy clara, no es perder el tiempo escuchando filosofías huecas, sino que aquí a través de su palabra podemos ver de que Él es un Dios real, que Él te sustenta a ti, que Él es el que te favorece, que Él es real en tu vida y que Él demanda de ti a que tú lo conozcas, que Él anhela de ti, que tú te relaciones con Él, que tú lo busques y que por medio del conocimiento de su palabra tú seas transformado para que entonces tú puedas crecer y madurar a la estatura de su Hijo y que cada día en oración, en lectura, vayas más allá de lo que cualquier religión simplemente a ti te ofrece, vayas allá de cualquier falso maestro, que tú llegues a tener una relación con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, porque ese es el verdadero fin y propósito. No solamente ni siquiera conocer sus leyes, sino conocerlo a Él, que no solamente lo busques porque es el que te bendice, que lo busques para que tengas una relación de perfecto amor con Él, una relación con la que nadie, ningún mortal va a poder satisfacerte, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni trabajo, ni nada te podrá satisfacer como que tengas una verdadera relación con ese Dios vivo que se te revela a ti a través de la palabra. Entonces, fíjense que eso el apóstol Pablo lo refleja a través de Romanos capítulo 1. Eh, los versículos del 1 al 6, el apóstol nos dice que la creación, perdón, en Romanos capítulo 1, repito, el apóstol confirma lo que los versículos del 1 al 6 del Salmo 19 nos habla de cómo la creación
refleja y manifiesta la verdad de un Dios vivo, de un Dios real, y que depende entonces de nosotros como humanos, como hijos de Él y toda la creación, en tener un Dios de misericordia, perdonador y ayudador, un verdadero Padre, un Abba, como dijo el Señor Jesucristo, o por rebeldía rechazar y no buscar a Dios y entonces en ese caso tener a un juez condenador. Eso ya queda a decisión mía, eso ya queda a decisión tuya. Si tú quieres en esta vida cultivar una relación íntima con un Padre, con un Dios de misericordia, o simplemente rechazarlo, negarlo, llevar tu vida como mejor te parece y entonces en la vida venidera, en el juicio eterno, no vayas a tener un Padre de misericordia, sino vas a tener a un juez, a un verdugo, porque su palabra o te salva o te condena. Recuerden que siempre les he dicho de que no hay mayor amor que hacerle ver a las personas, que confrontar a las personas con lo que Cristo Jesús vino a hacer. ¿Quieres entonces a través del conocimiento de su palabra tener una relación de amor con un Dios misericordioso que te ofrece la vida eterna? ¿O quieres tener entonces es a un juez que te condene por toda la eternidad porque Él es justo y Él es santo y no va a permitir que vivas bajo tus propias leyes, sino que te llame en amor a que tú puedas vivir en la sabiduría de su palabra? Esto yo creo que como punto de partida para lo que sería el Salmo 19 y lo que vamos a seguir estudiando, es suficiente por hoy para que podamos entender entonces de cómo Dios ha puesto en el corazón del hombre la verdad de que Él es un Dios que existe, que es un Dios vivo, que Él es todo amor, pero que Él nos da tiempo en esta vida de que podamos conocerlo, amarlo, servirlo, seguirlo y predicar su palabra y que tengamos esa relación íntima con Él. Dios, tanto en Romanos 1 como Romanos 2, el apóstol nos dice que ha puesto en el corazón del hombre la verdad de sus leyes y de sus estatutos. Ya entonces, amados, depende de nosotros que podamos y que querramos tomar la decisión de conocerlo mejor a través de su palabra y que su palabra nos llene de sabiduría y de ese amor en el que Dios está esperándote para que en ese altar de intimidad que tú tengas con Él, tú puedas crecer, tú puedas madurar como su hijo y cuando vayas a partir de este mundo, entonces Él te reciba en su reino en amor y no como lo dice en su palabra en el Evangelio de Mateo, cuando dice una frase tan terrible que a nadie le gusta escuchar, cuando dice, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Yo creo que ya esto está más que claro, es más que suficiente entender que su palabra es la que nos salva por medio del Espíritu Santo, conociendo a Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque hay muchas personas que quieren tener a Jesús como Salvador, pero no quieren tenerlo como Señor. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero jamás se preocupan por leer su palabra. Hay personas que dicen que son cristianos, pero nunca toman un tiempo para acercarse a Dios en oración. Y nosotros a través de su palabra podemos conocer a ese Dios que ha creado todas las cosas por amor a sí mismo, para su gloria, y que ha derramado su misericordia y su amor en nosotros por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Vamos a darle gracias al Señor, amados, y fíjense, bendito sea Dios que todavía nos quedan 10 minutos de tiempo, pero esto era lo que quería hoy compartir con ustedes y que pudiéramos ver cómo a través de la revelación de su palabra, Dios nos ha dado a conocer su amor, la gloria de su presencia en nuestras vidas y que no debemos rechazarlo, hermanos. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque más allá de todas las cosas, más allá de todo lo bueno o de cualquier sufrimiento, más allá de cualquier circunstancia en esta vida, más allá de cualquier amor que tengamos en esta vida, Señor Jesús, tú eres lo único que de verdad tenemos. Fuera de ti no tenemos nada. Fuera de ti
no tenemos ni paz ni contentamiento con el Padre. Señor, yo te pido que toda persona que escuche esta palabra pueda entender que tú has elevado tu palabra, Señor, a tu mismo nivel, que tu palabra es la que nos limpia de nuestro pecado, que tu palabra es la que nos trae a la verdadera luz que es tu Hijo Jesucristo. Señor, que tu palabra es suficiente y que no debemos buscar en ningún otro lugar salvación ni sabiduría, porque solo tú, Señor, nos has entregado el regalo de la vida eterna. Porque ¿a quién iremos, como dijo Pedro, sino a ti, Jesús, que solamente tú tienes palabra de vida eterna? Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias por las personas que están aquí presentes, Señor, y por los que escucharán esta palabra, para que entiendan que nuestra mirada solo debemos ponerla en ti, Jesús, que debemos buscar diligentemente, Señor, tu presencia por medio de tu palabra y de la oración, que más allá de todas las cosas podamos tener una relación íntima contigo, que tú, Señor, has puesto en el corazón del hombre toda verdad y que nosotros debemos responder a tu llamado y tener esa relación de vida eterna contigo, Padre, porque nada en esta vida nos podrá satisfacer como tu presencia, como tu espíritu, como tu palabra en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, y llévanos con tu paz y con tu bien. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra sea la que ponga ese fuego que necesitamos en nuestra vida, Señor. Gracias, amado Padre. Amén, Señor. Amados, les doy gracias por haber estado aquí. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor.